realizan. Bueno, creo que estamos en contacto con Modesto Guerrero. Si fuera así, Modesto, te doy los buenos días. ¿Hola? Hola, hola. Sí, hola. Ahí nos ¿Qué estamos tal? comunicando. ¿Cómo está? Bien. Modesto, ¿me escuchás bien? Te escucho muy bien. Bárbaro. Entonces, ya he hecho la presentación de quién sos. Nuestros oyentes ya saben con quién Ok. estamos hablando. Entonces voy a ir directamente a hacerte algunas preguntas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Directo, hermano. Diga. Bárbaro. Mirá, el candidato a vicepresidente de Macri, el senador de origen peronista y hoy conservador, Miguel Ángel Pichetto, ha dicho que lo que está ocurriendo en América Latina es un proceso de desestabilización organizado con injerencia de Venezuela y de Cuba. Además, la OEA se ha pronunciado también como que hay corrientes de desestabilización de los sistemas políticos en el continente eh, con origen en Venezuela y en Cuba. Danos tu opinión sobre estas manifestaciones. Ellos tienen un problema, Macitelli. Ellos no saben cómo sostener los sistemas políticos y las políticas económicas que aplican a partir de la caída, derrotas de los gobiernos progresistas que cayeron, porque Mm, el de Bolivia y Venezuela no cayó. Y eso los tiene muy dolidos, muy preocupados. ¿Cómo echar al gobierno de Bolivia? Ahora han comenzado ya las acciones para ver cómo lo van debilitando, y al de Venezuela, que no lo pueden echar, pero lo han debilitado al punto de llevarlo a un nivel de colapso. Entonces ellos tienen ese problema, no saben cómo arreglar esas cosas. Fíjate lo de Ecuador y lo de Chile. Explotan los sistemas políticos porque las políticas económicas no pueden funcionar por mucho tiempo, porque la gente no va a aguantar por mucho tiempo eso. Entonces, se meten en ese problema y ante ese tipo de atolladero necesitan acudir a una vieja técnica o táctica política que es el enemigo, cómo crear un enemigo. ujú. Esto lo aplicaron siempre las clases dominantes, los poderes dominantes, en todo tiempo de historia, o sea, miles de años para acá siempre lo han hecho. Los imperios, todos los gobiernos hacen eso cuando necesitan crear un enemigo interno o externo, un enemigo al frente para poder, uno, justificar lo que hacen, dos, tener a quién decirle o echarle la culpa por lo que ellos no pueden resolver. Entonces el problema es que no logran eh, logran convencer a una parte de la población de eso, porque hay gente, así como hay gente que cree en Macri, hay gente que cree en el diablo. Bueno, ¿por qué no va a haber gente que cree que Venezuela es capaz de hacer eso, ¿no? Mm. Entonces ellos apuestan a alimentar ideológicamente a ese sector de la población que necesita ver también un enemigo enfrente, un bicho peludo, y con eso tranquilizar sus conciencias. Entonces esa es una necesidad que ellos tienen. ¿Cuánto les puede durar? Pues cuánto duran los gobiernos, o cuánto duran las políticas económicas, o cuánto duran las rebeliones que se alzan contra esos gobiernos. No Ujú. tienen forma de salir de ese triángulo. Ahora, nosotros pasamos hace unos minutos la voz de la esposa de Piñera, Sí. y la mujer habla de alienígenas, es decir, como si fuera una invasión extraterrestre contra la cual, lógicamente, no están preparados para luchar, porque son seres de otros planetas. Ni No- ellos ni nosotros, ¿ah? No estamos no hay ningún ser humano preparado contra eso. Entonces, ya es el nivel de patología, ya entran en un estado psiquiátrico, pero lo dice la mujer de Piñera. Yo no sabía que la mujer de Piñera opinaba de política. Mm. Bueno, no conozco su historia, probablemente se trate de una ama de casa bien oprimida por Piñera, que ante la situación de su marido sale a ver cómo lo defiende. Y bueno, como no tiene herramientas políticas, tiene que acudir al pensamiento mágico. Mm. Bueno, sí, está bien, se comprende. También llegaron a decir que Nicolás Maduro tumba gobiernos con el bigote. Cada vez que mueve el bigote, tumba gobierno. Bueno, ni Hitler tumbaba gobierno con el bigote, que se hizo mundialmente famoso
por su corte. ¿Qué va a poder hacerlo Maduro? Entonces, acuden a cualquier recurso que sí, hasta del pensamiento mágico, que sirva, uno, para consolarse a sí mismos o mismas, y dos, para dar un mensaje o tener un mensaje que dar, porque se les acaban los mensajes. El problema acá es que ellos, ante este atolladero, no encuentran enfrente una alternativa de gobierno que le permita a los pueblos salir o saltar hacia adelante. Ejemplo, Ecuador. En Ecuador, la CONAIE echa un plan económico y lo hizo muy bien, pero luego no supo qué hacer, porque no sabía qué otro paso dar. En Chile pasaría algo distinto, algo similar, con una diferencia, que en Chile sí hay organizaciones políticas que tienen una tradición, ya gobernaron muchas veces o algunas veces en el siglo XX, y ahí puede ser que si el gobierno cayera se arme una coalición de izquierda que le dé solución política. Pero por ejemplo en Haití hay una rebelión hace 3 semanas. Es posible que el gobierno caiga si no hacen una masacre en ese país, en ese pobre país. Bueno, si ocurriera, tampoco hay una organización, no digo organización partidario-política, una organización social política que tenga capacidad política de suplantar a los gobiernos que caigan. Eso que sí ocurrió con Hugo Chávez, con Lula en Brasil, y en otros momentos, en otros países de América Latina, en sus momentos, Bolivia con Evo, Correa o Lucio Gutiérrez antes que Correa en Ecuador mismo, en algunos países ocurrió porque se habían construido o desarrollado esas alternativas. Claro. Pero hoy, curiosamente, una cosa casi paradojal, no veo en algunos lugares, o en algunos lugares no veo alternativa política a la crisis. Entonces es probable que pasemos un interregno, un tiempo de, no sé, un periodo de algunos meses o años hasta que se formen. De eso ya hay señales. Fíjate tú que en el propio Ecuador, cuando los trabajadores de la CONAIE descubrieron que casi echan al gobierno, lo dejaron contra las cuerdas, pero no tienen solución, entonces la CONAIE se postula como partido político. Bueno, se aprende también en la lucha. Claro. Pero tiene estos costos, ¿no? Que se le deja esos chances al enemigo para seguir rompiendo. Modesto, te quiero hacer una pregunta. Tengo varias, así que si tenés tiempo te vamos a aprovechar. No hay problema. Porque mucho se ha hablado, lógicamente, que ahora la atención sobre Venezuela en algún sentido se ha dispersado y se vuelve a concentrar de manera indirecta. Las crisis en Honduras, en Haití, en Ecuador, en Chile, en Argentina, hace que se disperse un poco la atención, pero lógicamente, como dijimos recién, se lo acusa a Venezuela. Te haría esta pregunta. ¿Qué cerca o lejos ves vos un intento de intervención militar en Venezuela? Si esto fuera posible o no lo ves posible. En este momento, alejado, porque Estados Unidos, que es el que tiene el proyecto, no proyecto, ni idea, ni deseo, ni necesidad, el plan militar de invadir Venezuela, tiene un plan sobre una mesa para invadir Venezuela, apoyado en los dos pivotes que son Colombia, Brasil, con la ayuda de Israel. Que el imperio que tiene el proyecto de invadir Venezuela tiene un problema, o varios problemas adentro que resolver. Uno, un juicio político al presidente de ese país. Dos, una situación en Medio Oriente que lo tiene bastante complicado porque no saben cómo resolverla. Están bien complicados. Tres, una disputa con China y con Rusia, sobre todo con Rusia en el terreno militar y con China en el terreno comercial, en la que Estados Unidos tiende a perder. Uno, con Rusia no tiene la capacidad comparativa igual, o sea, cuando se compara pierde con Rusia, en misiles de largo alcance y en capacidad nuclear. Y tres y cuatro, ahora le explotan 5 rebeliones que tiene que atender, y como tú bien usaste la palabra, lo dispersa la atención o la necesidad o la acción de Estados Unidos
en su plan de invadir Venezuela. Son 5 rebeliones que tenemos encima, contando la ecuatoriana que recién terminó, la chilena, la de Haití, la de Cataluña y la de Líbano. En Líbano hay una rebelión social contra el FMI, el plan económico, igual que la de Ecuador, igual que la de Chile, igual que la de El Salvador. La de Cataluña no es lo mismo porque el FMI no actúa de esa manera ahí, pero entonces actúan, 1, por el derecho a la separación y 2, por las razones económicas de los catalanes, por eso una huelga obrera en Cataluña, porque ellos sumaron sus necesidades sindicales a la rebelión para defender a los presos políticos. Bueno, ese es el problema que tiene Estados Unidos, por eso lo dispersa, lo aleja, lo debilita frente a Venezuela, y es lo que explica por qué Venezuela, o sea, el gobierno de Maduro, ha podido aprovechar para por lo menos dos cosas. La primera, hacer un pacto con la oposición no violenta para codirigir, no sería, coactuar en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano unicameral. Y 2, comenzar a llenar el mercado de circulación de mercancías y medicamentos. Eso lo está haciendo en una operación de canje de petróleo por alimentos y medicamentos y de compra a través del petro, que es la moneda virtual, porque con dólar no puede, entonces compra con petro medicamentos y alimentos y está llenando el mercado, lo sé por mi familia y por amigos, cómo ya pueden ir y comprar. Tienen un problema que no han logrado solucionar y que no se arregla con dispersión del enemigo, que es la hiperinflación. Ajá. Sin embargo, esa hiperinflación, que es altísima, más de 1.000.000%, aquí estamos agobiados con 60%, imagínate 1.000.000%. Ahora, el asunto es que esa hiperinflación bajó, me llamó la atención hace 3 días, le pregunté a un muchacho que hace operaciones de traslado de dinero de pesos a bolívares, y me dijo que bajó la conversión porque mejoró 2 puntos la moneda venezolana. Eso no significa mucho, o sea, es un aliento apenas, pero es una señal de tendencia que se explica porque el mercado se llenó y porque el Estado pudo recuperar una capacidad de transacción económica internacional a través del petro, que la tenía negada mediante el dólar, porque está prohibido para Venezuela transar internacionalmente con el dólar. Bueno, ese es el resultado o lo que puede hacer en una situación como la actual un país agobiado por un imperio que está decidido a invadirlo. Decidido por 2 razones, porque no puede soportar un gobierno parecido, lejanamente parecido al de Cuba en Venezuela. En Venezuela no hay socialismo y no hay lo que hay en Cuba, no hay expropiación de capitalistas. Lo hubo, pero ya no lo hay. Al revés, hay reprivatización. Pero entonces está la segunda razón. Ellos no soportan que un país petrolero que es potencia global en energía fósil esté gobernado por un gobierno de izquierda, por un movimiento de izquierda. Eso no es soportable, aunque ese gobierno de izquierda no haya realizado en Venezuela las transformaciones sociales y políticas que existen en Cuba desde el año 62. Claro. Te quiero hacer una pregunta referida también a la economía venezolana. Nosotros aquí hemos vivido hace 50 años atrás el proceso chileno. Sí. El proceso chileno fue saboteado por Estados Unidos desde antes de que ganara la elección Salvador Allende en 1970. Sí. Y años después, décadas después, cuando se desclasificaron los documentos secretos de los Estados Unidos, una periodista chilena, Patricia Verdugo, sacó una frase de Richard Nixon que había dicho: tenemos que hacer chillar de dolor a la economía chilena. Es decir, que sabotearon en forma sistemática aquella economía hasta debilitar a Salvador Allende y crear las condiciones del golpe
de Estado de 1973. Venezuela sufre consecuencias también por una presión sistémica de los Estados Unidos y acciones directas. Sí, Respecto del apagón que sufrió la vez pasada, ¿cuánto hay sí. de sabotaje y cuánto puede haber, por ejemplo, de falta de inversión? Y en el plano económico igual, ¿cuánto se sufre por la acción de los Estados Unidos y cuánto por errores que pueden ser propios? Sí. La respuesta es combinada. Eh, Me llama la atención la frase que recuerdas de las operaciones secretas contra Chile, porque la misma dijo de dos maneras distintas y de una forma muy cruda, muy grosera, ¿cómo se llama? El asesor de Estados Unidos, del asesor presidencial para Venezuela, el tipo, el caníbal que puso Donald Trump, especializado en golpes de Estado para triturar al gobierno venezolano. Caramba, no me acuerdo, ahora borré porque el tipo lo despidieron hace Sí. pocas semanas. Bueno, él dijo lo mismo, hay que asfixiar y ahogar la economía venezolana para poder echar al gobierno de Maduro. O sea, la misma forma en que han actuado en otras ocasiones y que se descubrió en los archivos secretos de la operación chilena, acá lo dicen y ya no es secreto. La diferencia es que ahora no lo hacen secreto. Como hace el capitalismo actualmente en tantas cosas, no actúa en forma secreta ni discreta, lo hace de manera más cruda. El capitalismo se vuelve cada vez más crudo, más desembosado. Uh-huh. Y eso es verdad. Y lo otro es lo siguiente, como eso es así, entonces tiene expresiones más complejas. Por ejemplo, el apagón que tú planteas como problema, es cierto, el apagón fue digitado electrónicamente o cibernéticamente desde, incluso la ciudad, ya descubrieron el punto, desde Houston, donde hay un sistema operativo dedicado a Venezuela, que es el que desmanteló el sistema electrónico que comandaba las operaciones de PDVSA y de la CIDGO en el año 2002. O sea, eso ya se descubrió, fue digitado, pero fue esa digitalización del apagón pudo ocurrir, la pregunta siempre es ¿por qué puede el enemigo tal cosa? Pudo ocurrir porque estaba muy debilitado el sistema de defensa electrónica del GURI. El GURI es la gran presa como la parecido acá a Yacyretá. Yacireta. Bueno, todo el sistema de defensa electrónica del GURI, de la presa del GURI, estaba debilitado. ¿Por qué estaba debilitado y ellos pudieron actuar sobre el GURI? Porque se habían ido 320 técnicos e ingenieros eléctricos y no eléctricos que operan sobre la planta del GURI. ¿Por qué se fueron? Porque empezaron a caer hace 2, 3 años todos sus salarios, todos sus ingresos, y las clases profesionales, mal llamadas clases medias, los sectores profesionales no soportan tener un oficio, una profesión de tan alto esfuerzo y no ganar bien por eso. Entonces se fueron a Colombia, a Perú, a España, a México, a Miami. Algunos he conocido acá en Argentina, donde han conseguido empleo como ingenieros petroleros o ingenieros informáticos para petróleo en Neuquén, con $7,000 por mes. O sea, Claro. una diferencia enorme, mientras allá se les reducía. Algo nos recuerda a lo que pasaba en Cuba en los primeros años del proceso cubano, cuando se iban, no había tantos profesionales como hay en Venezuela y como lo hay en Cuba ahora, pero se iban algunos especialistas. Bueno, eso ocurrió. Esos 320 y pico, el gobierno no informó de esto y hace mal al no informar de esto porque de todas maneras se sabe. Además, Claro. ¿qué daño le hace informar de esto, no? Pero ocurrió, yo lo sé porque uno de los dirigentes sindicales, el jefe del movimiento sindical del sistema eléctrico venezolano, de la empresa eléctrica que es estatal en Venezuela, me lo cuenta porque él participó de la investigación, él fue cogobernante de esa empresa, entonces participó de la investigación y él supo de ingenieros amigos de él que le hablaron porque se iban de la empresa y se fueron. Entonces, sí, se debilitó. Y además porque no hay la misma gana de trabajar, el mismo deseo, pasión, gusto, placer por trabajar
en una empresa cuando te va mal en ella y te pagan mal que cuando te va bien. Entonces yo imagino que además de los 320 ingenieros, son como 2000, pero bueno, 320 pueden ser clave en una situación así. Muchos trabajadores que también tienen que ver con la defensa de las torres, que han volado varias, el enemigo ha volado varias, o del sistema cibernético, no pusieron todo el empeño profesional necesario para vigilar. Esa debilidad del amigo es la que usa o utiliza, aprovecha el enemigo para atacar, y lo lograron. 8 días de apagón del que solo se sobrevivió por un detalle que solo conocemos en situaciones de guerra o de revolución, y nada más. No ocurre en ningún otro momento de la sociedad, que es que la sociedad venezolana soportó el apagón porque está preparada para la guerra, mentalmente preparada para una guerra, desde antes del apagón. El intento de invasión fue de enero a febrero. Bueno, el apagón fue como 2 meses después. Ya la gente está hoy está preparada para situaciones de esa. Por eso ya se ríen, hacen chistes, han hecho canciones y chistes sobre el desabastecimiento de alimentos, sobre todo el de alimentos. Han hecho muchos chistes, porque en el Caribe, al revés de países de otras tradiciones, no se celebra, no es una forma de celebrar, es una forma de burlarse. Hacen como los mexicanos con la muerte, que hay un día de la muerte, que creo que es hoy o ayer. Bueno, se burlan de la muerte, entonces descomplejizan el daño. Bueno, en Venezuela se hacen chistes sobre el desabastecimiento y una que otra canción popular, porque es una manera de romper ese golpe duro que significa sufrir por falta de alimentos o de medicamentos. Entonces la gente hace eso, por eso puede sobrevivir y ha sobrevivido a una crueldad infinita como la de sacarle todos los bienes externos y meterle adentro una inflación multimillonaria o de un millón, más de 1.000.000%, inducida artificialmente desde una oficina en Colombia, triturando el bolívar respecto al dólar y sacando del país no solo las empresas que producían eso, medicamentos y alimentos, sino impidiendo, ocultando, cortando la circulación de mercancías. Te hago otra consulta para que me digas el impacto que ha tenido, porque en los primeros días de agosto, en una orden ejecutiva, Donald Trump planteó que todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos quedan bloqueados, y no se pueden transferir ni hacer nada con ellos. ¿Esto cómo impacta sobre la economía de Venezuela? Que le impide transar, le impide hacer comercio internacional, le impide comprar y vender, le impide recibir inversiones, le impide todo aquello que mantiene a un Estado contemporáneo desde hace 150 o 200 años viviendo, funcionando. Claro. Eso es lo que logran. Entonces, ¿cómo se traduce en la existencia de la gente trabajadora, que es lo que nos interesa verificar? Porque los ricos en Venezuela no son afectados por eso. ¿Sabes cómo hacen? Si desabastecen un mercado, se supone que ahí compra el rico y el pobre, o por lo menos la clase media alta compra ahí y el pobre trabajador. Muy bien. ¿Cómo evade ese atropello o ese agotamiento el rico venezolano? Compra por avión, lo que en Argentina se llama un remis para trasladarse como pasajero. Allá hacen un remis, pero de avión, para traer de Curazao, de Bonaire, de Trinidad Tobago, a islas que están enfrente, o de Miami, los alimentos y medicamentos que ellos necesitan como clase dominante. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, hermano, porque no son más del 2.5% de la población. Eso se puede hacer para el 2.5% de la población, que tiene, además de la capacidad económica, la facilidad de ser muy poco para poderse abastecer con rapidez fácilmente. Eso no lo puedes hacer para 30 millones de habitantes, que sería el 98% restante de la población. Se puede hacer si haces como hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial o en los años 50,
en algunos lugares de Europa devastados por la guerra, pero no lo puedes hacer, es muy difícil, es una complicación muy dura. Bueno, eso lo pueden hacer ellos. Entonces, esto que acaba de citar, que están haciendo ahora, lo vienen haciendo hace un rato, es para no aflojar. Eso sí lo avisaron, todo lo avisan, lo bueno es que todo lo avisan. El gobierno de Estados Unidos avisó hace 3 o 4 semanas que no iban a cesar las presiones sobre la economía venezolana, porque ellos saben que la gobernabilidad no reposa en el sistema militar o en el gobierno. La gobernabilidad reposa en el sistema de los jugos gástricos. Tú le tocas los jugos gástricos a la población y la población entonces se debilita respecto al gobierno y en algún momento puede quebrarse. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, en todos los estados donde eso ocurrió, y lo quieren intentar en Venezuela. Hasta ahora no lo han logrado, porque no han logrado quebrar las Fuerzas Armadas, que es la única explicación para que se mantenga el gobierno de Maduro. Bien, te llevo de lo económico ahora un poquito más a lo político. El 23 de enero de este año, o sea que mañana ya cumpliría 9 meses, Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, pero uno podría decir que quien se autoproclama presidente podría ser simplemente un loco, pero tuvo el reconocimiento de Donald Trump, de Jair Bolsonaro. Loco que ha tenido reconocimiento mundial, así es. Sí, Macri, Piñera, en fin. Además de lo declamativo, porque él supuestamente vino a convocar a elecciones, ¿qué ha hecho Juan Guaidó desde el 23 de enero a la fecha? Ha hecho 2 cosas que son sorprendentes en la historia política y que alguien hará un libro en algún momento de los próximos 20 o 30 años, usándolo a él como ejemplo para mostrar el grado de lumpenización en el que se tornó la política capitalista de los últimos, 20 años. Ese tipo lo único que hace es viajar, dar declaraciones a la CNN y a las NTN de Colombia y a otros canales que le reproducen todo, como acá TN y Clarín, y consumir, o mejor dicho, atesorar millones de dólares, no para él, algunos se puede quedar, pero no para él, millones de dólares que le entrega el gobierno de Estados Unidos de lo que le expropia al Estado venezolano en bienes fiscales, en bienes estatales. Todo lo que el gobierno de Estados Unidos le expropia al Estado venezolano, empresas, oro, todo eso va al control de un grupo que maneja las cuentas de Guaidó. ¿Cuántos se van a quedar? No sé, no me importa. Lo que sí sé es que están haciendo eso para poder sostener a un tipo que tiene un problema en su vida. Tiene 38 años y ya llegó al límite de lo que llegaría un político a los 70. Se vació. Juan Guaidó se vació. No solo es un autoproclamado que por su origen es ridículo también por su final, porque está vaciado. La oposición venezolana, la oposición, la mayoría de la oposición, excepto un partido, no lo reconoce. Son 16 partidos de la oposición no reconocen a Guaidó como su jefe. Segundo, el Parlamento venezolano lo dirige, él era el presidente, ya no lo es, fue removido. Y él era el presidente que se rebela contra el gobierno ejerciendo el derecho al doble poder. Creó ahí un doble poder para atacar al gobierno. Bueno, ese doble poder se acabó porque el gobierno o el chavismo volvió al Parlamento institucional, salió de la Asamblea Constituyente y entonces Juan Guaidó no puede ser. Tercero, las 4 fuerzas o 5 opositoras que lo llevaron a la presidencia del Parlamento ya no lo apoyan como presidente del Parlamento, entonces por eso dejó de ser el presidente. Y sexto, muchos organismos, partidos, dirigentes y figuras, tanto de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, que es un poco más serios o más cuerdos o más sensatos, le retiraron el apoyo a Guaidó. Y por último,
Guaidó había enviado embajadores y representantes diplomáticos a 5 organismos internacionales de la OEA hacia arriba y a 23 países. Son 193 países en el mundo. Él logró meter funcionarios como en Argentina, que está la muchacha Trota acá asesorando como embajadora y asesorando a María Eugenia Vidal. Bueno, él logró meter embajadores, funcionarios o representantes diplomáticos en 23 países del planeta Tierra. Bien, los han devuelto de Europa, del Consejo de Europa, del Parlamento de Europa. Hay otro organismo europeo que también los devolvió, de las Naciones Unidas. No lograron entrar a la reunión de la OEA de hace un mes. No los dejaron entrar el día que fueron a posesionarse. El organismo, por respeto a todos los representantes que habían del mundo en esa reunión, perdón, de la OEA no, de las Naciones Unidas en Nueva York, no los dejaron entrar. Bueno, y están ahí tirando de un lado a otro en Brasil. Donde más están arraigados es en Argentina, porque el gobierno de Macri, que viene financiando a la oposición venezolana, que yo tenga información desde el año 2008, está financiando a María Corina Machado, luego a Lilian Tintori y a su marido, y luego a Juan Guaidó. Creó en la Cancillería Argentina una oficina que se puede ver. Yo no pude entrar porque no me dejaron entrar, porque estoy crucificado como acá en Argentina para ellos. Pero alguien que puede entrar a la Cancillería libremente puede mirar en alguno de sus pasillos una oficina que dice Oficina para la Transición en Venezuela. Tú recuerdas, Masitelli, que eso solo se hizo en la Segunda Guerra Mundial con Londres, con el gobierno francés en el exilio en Londres. Claro. Y en algunos otros lugares, durante dictaduras, se crearon gobiernos en el exilio. Bueno, ellos ya tienen tuvieron un gobierno en el exilio, y en Argentina, que es el mayor apoyador de Guaidó, funciona esa oficina de transición porque preveían la caída del gobierno. Ahora no sé qué van a hacer, porque cuando cambie el gobierno pronto acá en Argentina, ¿por dónde se van a meter la oficina de transición para Venezuela en Argentina? Bueno, grave problema. Entonces Guaidó se vació. La gran pregunta es ¿por qué se mantiene en la prensa? Bueno, porque la prensa no se vació. La prensa sigue siendo el gran enemigo de los movimientos sociales populares contemporáneos. Como gran enemigo tiene mucho poder y le da la gana de mantener a Guaidó en los titulares. Por eso aparece en titulares, porque en otro momento de la historia ni aparecería en titulares. Así es. Bueno, te voy a hacer la última, no porque me falten preguntas, sino porque me falta tiempo. Así que la última tiene que ver con algo de lo que vos estás diciendo. El proceso venezolano, vos dijiste un par de cuestiones. Una, lo referiste a que las Fuerzas Armadas se han mantenido unidas y sostienen el orden institucional en Venezuela. Otra, que los jugos gástricos tienen trabajo todavía para hacer allí en el pueblo de Venezuela. Pero yo te preguntaría por el lado político-cultural, es decir, la formación política, el debate político, la comprensión por parte del pueblo y la organización de los movimientos políticos y sociales de Venezuela, sí se mantienen, digamos, también férreamente vinculados al proceso bolivariano. Bueno, fui inexacto e injusto en la explicación que te di antes sobre ese punto, porque en realidad las dos cosas que te dije tienen que ver con un elemento, o sea, la sostenibilidad y la sobrevivencia del gobierno bolivariano tienen que ver con esos dos elementos, con que han logrado remover los jugos gástricos con nuevo consumo y con la debilidad de Estados Unidos, pero también especialmente con dos elementos. Uno, ideológico. El primero ideológico, que es el grado de conciencia política de carácter antiimperialista alcanzado o logrado en por lo menos la mitad o cerca de la mitad de la población venezolana. Con ese porcentaje es suficiente para no retroceder. Los gobiernos que no logran conquistar
la mitad, cerca de la mitad o más de la mitad de la sociedad, de la mentalidad social, para un cambio de paradigma en su vida social y política, retrocederán de manera inexorable. Es casi una ecuación, porque la gobernabilidad no se sostiene en promesas o en ideas, se sostiene en comprensiones. Y eso se logró en Venezuela. En Venezuela se logró convencer a cerca de la mitad de la población. La otra mitad se divide en dos, se divide en los que no les interesa nada, se les llama niní, porque no son ni chavistas ni antichavistas, no les interesa nada o les interesa quemar vivo a los chavistas. Ahí se dividen en dos. Pero esta casi mitad que no tiene la opinión niní, mantiene al revés, al contrario, una convicción para sostener lo que tiene como gobierno bolivariano, porque entienden por razones básicas que lo otro es peor, que lo que venga será peor, en lo económico y en lo político. Basta pensar con Guaidó o cualquiera de ellos gobernando. La masacre de chavistas en forma selectiva que habría en Venezuela solo la podemos comparar con lo que hicieron acá en América del Sur durante las dictaduras. Una masacre infernal si ya matan chavistas estando ellos en la oposición. Entonces sí, uno, la conciencia, y segundo, ya no ideológico, sino su transformación, su versión práctica, es la construcción de las milicias bolivarianas. No han logrado dividir a las Fuerzas Armadas, pero tampoco pueden entrar, tocar, aproximarse al poder inexpugnable de 2.800.000 milicianos y milicianas, la mayoría mujeres, armados con Kalashnikov y preparados con una conciencia férrea para defender su país en el sentido de la patria. Bueno, esa es la explicación de por qué en Venezuela la derecha no puede pasar el neoliberalismo, no puede avanzar, y si hubiera un retroceso, no sería porque el enemigo avanza, sino porque el amigo retrocede. Sería porque el gobierno bolivariano se convence de retroceder en políticas económicas y en políticas públicas por razones que uno puede estar en contra, pero que ellos entienden que es la manera de sostenerse. Bueno, solo por esa vía puede haber un retroceso por ahora en Venezuela, porque por la vía física, violenta o militar, no tienen opción. Bien. Bueno, Modesto, el tiempo se me ha ido y te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar en este programa que se llama La Brújula, que va por Radio La Luna AM 1140 y que estamos llegando, a muchísimos oyentes de la radio y amigos del programa. Fue un placer, Mafitelli. Un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo y hasta siempre. Bueno, hemos hablado entonces con el periodista, escritor, militante venezolano, Modesto Guerrero, que nos da un punto de vista distinto del que nos dan las cadenas que pretenden que nuestros países sean simples satélites de los Estados Unidos. Nosotros creemos que esta versión de satelizar nuestros países respecto de un centro llama a ser colonias, y las colonias no solo son indignas y nos desalientan moralmente, quiere decir que quiebran nuestro espíritu, sino que además son fuentes de saqueo. Lo que nosotros queremos tener con los países más desarrollados son vínculos inteligentes de mutuo beneficio, de respeto y de soberanía e independencia. Eso es lógico, eso es lo que hemos heredado de los libertadores, y si nosotros tenemos uno de los grandes libertadores de América, que es el general don José de San Martín, ellos tienen también otro de los grandes generales, que es Simón Bolívar, y tratan a su modo de hacer honor a este legado histórico. Bueno,